A ver, pensemos en esa sensación, esa quemazón, la acidez que sube por el pecho justo después de comer. Para millones de personas es una molestia de lo más común. Pero ¿y si la causa de fondo muchas veces no estuviera solo en lo que se come, sino en una alteración anatómica llamada hernia de hiato? Hoy vamos a desglosar exactamente qué es y cómo es que provoca uno de los síntomas más frecuentes que existen, el reflujo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Muchas veces se ataca el síntoma, la acidez, pero sin entender bien la mecánica que lo está causando. Aquí vamos a ver cómo una condición increíblemente común puede ser la verdadera culpable detrás de ese ardor tan persistente. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. Para poder entender el problema, primero hay que saber cómo funciona el sistema cuando todo está, digamos, en orden. Vamos a echarle un ojo a la anatomía que nos protege del reflujo. Aquí se ve una anatomía normal, de libro. El diafragma, que es ese músculo grandote que nos ayuda a respirar, tiene una pequeña abertura, un hoyito, que se llama hiato esofágico. Por ahí pasa el esófago para conectarse con el estómago. Y esa unión, la unión esófago-gástrica, funciona como una válvula. Fíjense cómo está anclada debajo del diafragma. Eso crea una barrera de alta presión que impide justamente que el ácido del estómago se regrese. Ok, entonces ese es el diseño perfecto, un verdadero guardián en nuestra anatomía que mantiene todo en su sitio. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese guardián falla? Cuando esa barrera se debilita, o peor, la mueven de su puesto. Y bueno, aquí está la definición clave. Una hernia de hiato ocurre cuando una parte del estómago se desliza hacia arriba, a través de esa abertura en el diafragma, y se mete en la cavidad del tórax. O sea, en pocas palabras, la barrera que mantenía todo en el abdomen, pues ya no está, fue vulnerada. Ahora, ojo, no todas las hernias son iguales, se dividen principalmente en dos grandes categorías. La más común por mucho es la tipo 1, también llamada deslizante. Las otras, que son mucho más raras, son las paraesofágicas que van del tipo 2 al 4. Y este dato es importantísimo. Más del 95% de todas las hernias de hiato son del tipo deslizante. Esto es clave porque, como vamos a ver, la forma de manejarlas y los riesgos son súper diferentes dependiendo del tipo. Para la gran mayoría, la situación es menos compleja. Y aquí la comparación visual es buenísima. A la izquierda, la hernia deslizante. La unión misma entre el esófago y el estómago se movió para arriba. Es como si toda la conexión se hubiera resbalado de su lugar. A la derecha, en la pared esofágica, es distinto. La unión se queda donde debe, pero una parte del estómago, el fondo, se cuela por un ladito y forma una especie de bolsa junto al esófago. Justo en esas hernias paraesofágicas, las más raras, puede ocurrir una complicación mecánica. El estómago, al estar en una posición que no le corresponde, puede girar, torcerse sobre su propio eje. A esto se le llama vólvulo gástrico y puede causar problemas bastante serios como una obstrucción o incluso cortar el flujo de sangre. Es una de las razones por las que este tipo de hernia necesita una vigilancia mucho más atenta. Bien, entonces ya quedó claro el problema anatómico. Un pedazo del estómago está donde no debería. Ahora sí, vamos a conectar esto directamente con esa sensación de ardor. ¿Cómo es que esta hernia causa o, peor aún, empeora el reflujo? Pues miren, una hernia de hiato sabotea la barrera antirreflujo de varias maneras. Primero, debilitan la presión de la válvula del esófago, el esfínter. Segundo, al moverse hacia arriba, se pierde ese ángulo agudo que normalmente hay entre el esófago y el estómago, un mecanismo que le llaman válvula de aleta. Tercero, el diafragma ya no puede ayudar a apretar y a cerrar esa unión cuando uno tose o respira hondo. Y finalmente, y esto es clave, introduce un concepto que se llama re-reflujo. Y esta imagen lo ilustra de maravilla. Aquí se puede ver desde una cámara de endoscopía cómo se va degradando la unión. En el grado 1, la válvula está intacta, cierra perfecto. Pero conforme avanza hasta llegar al grado 4, la abertura del hiato es enorme y la válvula está completamente deshecha. Esto permite que el reflujo pase casi libremente. Entonces, el punto crucial es este, el re-reflujo. La parte del estómago que se hernió, que está por encima del diafragma, actúa como una pequeña bolsa, como un reservorio. Cuando el ácido sube a esta bolsa, se queda atrapado ahí, y luego, al tragar, en lugar de que el esófago se limpie hacia abajo, el ácido de esa bolsita herniaria vuelve a subir, o sea, re-refluye al esófago. Este gráfico es una demostración fantástica de ese concepto. Después de que se inyecta ácido, se ve que con cada trago, que en teoría debería limpiar el esófago, ¡pum!, hay otro pico de reflujo. Es el ácido que estaba atrapado en la hernia y que vuelve a subir. Y claro, esto alarga muchísimo el tiempo que el esófago esté expuesto al ácido, lo que causa más daño y más irritación. Bueno,
Ya que entendemos la mecánica del problema, ahora vamos a ver cómo se identifica esto en la vida real, en la práctica clínica. Si una persona tiene síntomas de reflujo que no se quitan, es muy probable que se investigue si hay una hernia de hiato por ahí. Hay varias herramientas para diagnosticarla. Con la endoscopia superior se puede ver directamente. La manometría mide las presiones y qué tan separado está el esfínter del diafragma. Pero, a menudo, la prueba más sensible para ver bien la anatomía y el tamaño de la hernia es el estudio de deglución de bario. Y así es como se ve una imagen normal en un estudio de esos. La persona se toma un líquido de contraste, el bario, que pinta por dentro el esófago y el estómago. Y así se pueden ver en una radiografía. Se ve clarísimo cómo la unión está justo al nivel del diafragma. Todo está en su lugar. Y aquí está la revelación. El contraste con la imagen anterior es brutal. Se ve perfectamente esa bolsa de estómago ahí marcada con el asterisco que ya se deslizó por encima del diafragma. Hasta se notan los pliegues del estómago dentro del tórax. Aquí no queda ninguna duda de que hay una hernia. Una vez que se diagnostica, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué se hace? Bueno, el manejo depende casi por completo del tipo de hernia y de los síntomas que esté causando. Y esta tabla lo resume todo perfectamente. Para la hernia deslizante, la tipo 1, que es la inmensa mayoría, el tratamiento no se centra en reparar la hernia. Se enfoca en controlar los síntomas del reflujo que provoca, casi siempre con medicamentos. La cirugía es muy poco común. Ahora, para las hernias paraesofágicas, si no dan síntomas, se pueden quedar en observación. Si ya causan problemas, sobre todo mecánicos, entonces sí se considera la reparación con cirugía. Lo que nos lleva a la reflexión final. Si más del 95% de las hernias son de este tipo deslizante y son tan comunes, entonces, ¿cuándo se convierten realmente en un problema? Pues la respuesta está en los síntomas. La hernia en sí misma no es el objetivo principal del tratamiento, sino el reflujo que provoca. Entender esta conexión es el primer y más importante paso para poder manejar esa molesta sensación de acidez.